¿Alguna vez te has sentido invisible, como si nadie notara tu dolor, como si la vida hubiera seguido sin ti? Entonces, este mensaje es para ti, porque hoy vamos a revelar una de las historias más impactantes y olvidadas del Nuevo Testamento. 10 hombres fueron sanados por Jesús. 10, pero solo uno regresó. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial ese hombre? Y lo más importante, ¿qué reveló Jesús sobre la salvación eterna a causa de ese acto de gratitud? Este video no solo es una narración bíblica, es una llave espiritual. Porque lo que Jesús hizo con estos leprosos no fue solamente un milagro físico, sino una transformación que aún puede ocurrir en tu vida hoy. Y si alguna vez sentiste que estabas fuera del campamento, olvidado o excluido, presta mucha atención, porque lo que vas a descubrir aquí puede sanar tu alma, restaurar tu fe y cambiar tu destino eterno. Antes de continuar, quiero decirte algo importante. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si tú valoras estos contenidos que revelan el corazón de Dios y profundizan tu vida espiritual, te invito ahora mismo a suscribirte. Activa las notificaciones y quédate hasta el final, porque lo que Jesús le dijo a aquel leproso samaritano puede ser exactamente lo que Él te quiere decir a ti hoy. En los relatos del Nuevo Testamento, pocos momentos tienen un poder tan profundo para tocar el alma como esta escena. 10 hombres, quebrantados por una enfermedad que los excluye del mundo, se cruzan con el Hijo de Dios. No se trata de un encuentro casual. Jesús, caminando hacia Jerusalén, donde su destino de cruz se acercaba, se detiene para ver aquello que la sociedad no quería mirar: los leprosos. Esta no es solo una historia de sanación física, sino de restauración espiritual y social, de compasión divina y de fe en acción. Es el reflejo de un amor que no discrimina, que no evita al impuro, sino que lo abraza con poder restaurador. En medio de su jornada hacia el sacrificio, Jesús revela que cada vida, incluso la más despreciada, tiene valor eterno. La lepra, en aquellos tiempos, era más que una enfermedad, era una sentencia de muerte social. Aquellos hombres eran obligados a vivir aislados, apartados de sus familias, de sus comunidades, del templo y de toda dignidad humana. No podían acercarse a nadie, debían gritar «inmundo» cuando alguien se aproximaba. Pero ese día su clamor cambió. Ya no gritaban su condición, sino su esperanza. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17:13. En esas palabras había fe, desesperación y una súplica que brotaba desde lo más profundo del corazón. Ellos no sabían si serían escuchados, pero sabían a quién estaban clamando. Y aquí se revela algo maravilloso. Jesús los ve, no solo con los ojos, sino con el corazón. Él no necesita acercarse físicamente para sanarlos. No pronuncia una palabra de curación en ese instante. Solo da una instrucción: id, mostraos a los sacerdotes. Lucas 17:14. ¿Qué significa eso? Que su sanación sería confirmada cuando llegaran allí. Pero en el momento en que Jesús lo dice, ellos todavía están enfermos. La fe que se les exige no es una fe cómoda. Es una fe que camina, que avanza, que cree mientras todavía duele, que obedece antes de ver. ¿Cuántas veces Dios nos pide lo mismo? Y entre los 10, solo uno regresa. 10 fueron curados físicamente, pero solo uno fue sanado espiritualmente. Solo uno comprendió que no bastaba con recibir el milagro. Era necesario regresar al origen del milagro y agradecer. Este samaritano, despreciado por los judíos, fue quien más reconoció la gracia de Dios. Se postró, glorificó a Dios y honró a Jesús como su Salvador. Esta historia no es solo sobre un milagro, es una lección viva de que la gratitud abre las puertas a una relación más profunda con el Señor. A veces, el milagro más grande no es la sanación del cuerpo, sino la transformación del corazón. Cuando uno abre las páginas del Evangelio de Lucas, se encuentra con un torrente de enseñanzas que no solo transforman la mente, sino que atraviesan el alma. Y este episodio en particular, el de los 10 leprosos, nos invita a mirar más allá del milagro en sí y a escudriñar el corazón de Jesús. La historia no está ahí por casualidad. Está escrita para llevarnos por un camino de revelación espiritual, donde cada palabra y cada gesto tiene un propósito. Hoy, te invito a emprender conmigo esta jornada, no como espectador,
sino como alguien que también necesita ser sanado, restaurado y llevado a un nivel más profundo de fe. El clamor de los leprosos nos representa. ¿Quién de nosotros no ha clamado alguna vez en silencio, con el corazón desgarrado, pidiendo misericordia? Ellos estaban al borde del abandono total, pero aún así se atrevieron a levantar la voz. Y eso es lo primero que debemos aprender. Hay poder en clamar, incluso cuando sentimos que nadie nos escucha. Jesús escucha el clamor sincero. No hay oración que se eleve desde lo profundo de un alma herida que no llegue al cielo. Como dice Salmo 34:6, este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Sin embargo, el relato no se detiene ahí. El verdadero centro de esta historia es la transformación que ocurre cuando uno reconoce la fuente de su milagro. Muchos pueden recibir algo de Dios y seguir con sus vidas, pero pocos se detienen, se dan vuelta y regresan para adorar. Ese regreso es símbolo de una fe madura, de una relación íntima, de un corazón agradecido. Jesús no busca solo realizar milagros. Él busca corazones que lo reconozcan, que se postren y que quieran caminar con Él más allá de la necesidad. Por eso, a lo largo de este video, vamos a sumergirnos en los detalles de este encuentro divino. Vamos a observar el contraste entre la súplica y la respuesta, entre la fe obediente y la gratitud auténtica. Y, más aún, vamos a reflexionar sobre cómo estos momentos de la vida de Jesús pueden hablarnos hoy. Porque sí, aunque pasaron más de 2000 años, sus palabras siguen vivas. Y si abrimos el corazón, este viaje bíblico puede convertirse en un espejo de nuestra vida y en una brújula que nos guíe hacia una fe más pura y una gratitud más profunda. Cada paso que Jesús daba rumbo a Jerusalén estaba cargado de significado profético. No era una simple travesía geográfica, sino una marcha sagrada hacia el cumplimiento del mayor acto de amor de la historia. Él sabía que el sacrificio se acercaba, pero eso no lo detenía. En lugar de apresurarse, Jesús caminaba entre los pueblos, deteniéndose donde otros no se detenían, tocando a quienes nadie quería tocar. Y así, su camino lo llevó por una región olvidada y evitada por muchos, la frontera entre Samaria y Galilea, una tierra marcada por el conflicto, por la separación cultural, por el rechazo mutuo. Pero para el Hijo de Dios, era el lugar perfecto para sembrar gracia. La relación entre judíos y samaritanos estaba rota. A lo largo de siglos, se había edificado un muro invisible de desprecio, prejuicio y dolor. Samaria representaba para muchos un territorio impuro, casi maldito, y por eso muchos judíos preferían rodearla, evitarla, no pisarla jamás. Pero Jesús, como siempre, desafía las expectativas. Él no evita las fronteras, las atraviesa, porque su amor no entiende de límites ni banderas. En Juan 4:9, la mujer samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Esa frase resume el escándalo del amor de Cristo. Se acerca, incluso a los considerados indeseables. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuántas veces levantamos barreras invisibles? ¿Cuántas veces evitamos personas, lugares, historias, por miedo, orgullo o religión? Samaria no está solo en un mapa antiguo. Samaria es ese espacio de incomodidad al que evitamos ir. Pero Jesús nos enseña que si queremos llevar luz, debemos caminar por las sombras. Que si queremos sanar, debemos cruzar el límite que nos separa del otro. Él no se quedó en las tierras cómodas. Fue justo, donde nadie quería estar, porque allí es donde más se necesita el amor. Y fue precisamente en ese territorio de divisiones donde se encontró con los leprosos. El lugar donde la historia humana construyó muros, Jesús abrió puertas. Su paso por esa frontera no fue una coincidencia, fue una declaración. Declaró que el reino de Dios está abierto para todos, incluso para los rechazados, los impuros, los olvidados. En un mundo que traza líneas para separar, Cristo camina esas líneas para unir. Y esa es la esencia de su evangelio, un mensaje que restaura, que reconcilia, que cruza cualquier frontera para alcanzar al que sufre. En los tiempos de Jesús, ser samaritano era cargar con una identidad despreciada. No se trataba solo de una diferencia religiosa, sino de una profunda herida histórica entre pueblos que una vez fueron hermanos. Los judíos evitaban todo trato con los samaritanos y los veían como traidores de la fe.
como impuros. Y aún así, Jesús no solo pasa por su territorio, sino que constantemente los incluye en sus enseñanzas y milagros. Esta elección no es menor, es una revelación. El reino de Dios no tiene fronteras religiosas, ni étnicas, ni culturales. Él vino a sanar lo que estaba dividido. Pero el desprecio hacia los samaritanos no era el único rechazo que dominaba aquella época. Los leprosos vivían un infierno en vida. La lepra no solo deformaba el cuerpo, también destruía el alma. Quienes la padecían eran obligados a vivir aislados, lejos de sus familias, fuera de las ciudades, condenados a la soledad. Según la ley debían gritar «inmundo» al ver a alguien acercarse, como una triste advertencia viviente. Levítico 13:46 lo deja claro. Estará impuro todo el tiempo que tenga la llaga, vivirá solo, su morada será fuera del campamento. Este aislamiento brutal convertía a los leprosos en muertos sociales. Ya no eran padres ni madres, ni hermanos, ni vecinos. Eran sombras vagando en las afueras en busca de un milagro que los devolviera a la vida. Y lo más impactante es que muchos veían su enfermedad como un castigo de Dios, como si la lepra fuera señal de pecado. Por eso, el encuentro entre Jesús y los leprosos tiene un valor inmenso. Él no los evita, no se aparta. Al contrario, los escucha, los honra con su mirada y responde con misericordia. Ahí, donde todos ven impureza, Jesús ve hijos. Esto nos confronta profundamente. ¿A cuántos hemos marginado con nuestra indiferencia? ¿Cuántas veces evitamos al diferente, al roto, al que sufre? Jesús nos enseña que el verdadero amor se acerca, no se aleja, que la compasión no juzga, sino que abraza, que la fe genuina se manifiesta en actos de restauración. El milagro que veremos a continuación no comienza con una sanación, sino con una mirada de Jesús que reconoce la dignidad de los olvidados. Y eso, en sí mismo, ya es un milagro para el alma. La ley mosaica, estricta en su intención de preservar la pureza del pueblo, imponía normas que, si bien buscaban evitar la propagación de enfermedades, también profundizaban el dolor de los más vulnerables. El caso de los leprosos era extremo. No solo eran identificados como impuros, sino que debían proclamar públicamente su condición. Imagínalo por un momento. Caminar con vergüenza, gritando tu miseria, siendo rechazado no solo por tu enfermedad, sino por lo que representabas espiritualmente para los demás. Esta no era solo una lepra física, era una lepra existencial. Era vivir sin nombre, sin casa, sin comunidad. Levítico 13:46 lo declara con frialdad legal. Vivirá solo, fuera del campamento será su morada. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Para el pueblo hebreo, el campamento representaba más que un espacio físico. Era el centro de la vida, de la comunión, de la adoración. Ser apartado de él era como ser arrancado del corazón mismo de la identidad colectiva. Y sin embargo, ahí estaban ellos, los leprosos, condenados a existir en los márgenes, entre la tierra y el olvido. El dolor físico se sumaba al emocional, y la herida más grande no era la piel, sino el alma. Pero hay algo profundamente revelador en este contexto. A pesar de estas reglas, Jesús no se limita por la ley. Él no quebranta la Torá, pero la trasciende con amor. Mientras otros obedecen con dureza, Él responde con compasión. Cuando encuentra a los leprosos, no exige rituales inmediatos, no los examina para verificar su estado. Primero los escucha, y en ese acto les devuelve lo que más anhelaban, dignidad, porque ser oído es una forma de ser sanado. Jesús demuestra que antes de cambiar una situación externa, es necesario tocar el interior roto de cada ser humano. Este versículo de Levítico, duro y sin concesiones, nos sirve hoy como contraste para entender la radicalidad de la gracia. Donde la ley aísla, Cristo incluye. Donde el sistema aparta, Jesús se acerca. Su evangelio no ignora el pecado, pero tampoco abandona al pecador. En nuestra sociedad moderna, quizás no haya leprosos en el sentido físico, pero ¿cuántos viven fuera del campamento? Excluidos por su historia, sus errores, sus heridas. Y así como en aquellos días, Cristo sigue caminando hacia ellos y hacia nosotros. Samaria no era cualquier lugar en el mapa. Para los judíos de aquella época,
representaba una herida abierta en la historia de su pueblo. Caminaban kilómetros extras solo para no pasar por esa tierra. Era como si la geografía cargara un estigma, una cicatriz étnica, teológica y cultural. Pero Jesús, como siempre, camina por rutas que otros evitan. Él no solo atraviesa Samaria, sino que lo hace con intención divina. No hay accidente en sus pasos. Cada lugar por donde pasa se convierte en escenario de redención, porque allí donde hay rechazo, Él siembra reconciliación. El texto nos recuerda que Jesús iba rumbo a Jerusalén, pero se detuvo en esta zona de fricción. Esto no fue una interrupción de su misión, fue parte de ella. Y aquí está una gran lección para nosotros. Muchas veces, el propósito de Dios se manifiesta en lugares incómodos. Aquello que evitamos puede ser precisamente el territorio donde Él quiere actuar. En Lucas 19:10, Él declara con claridad, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no buscaba aprobación religiosa, buscaba corazones necesitados. No vino para reforzar muros, sino para derribarlos. ¿Y qué representa Samaria hoy? Puede ser una familia dividida, una relación quebrada, una comunidad que vive bajo sospecha, o incluso un aspecto de nuestra vida que preferimos ignorar. Jesús no solo entra en esas Samarías, las convierte en santuarios. Su presencia redime el pasado, transforma el presente y abre un futuro nuevo. Él nos enseña que el Evangelio no tiene destinatarios predilectos. No hay estatus social, historia personal o nacionalidad que lo limite. Su amor no conoce filtros. Lo que la religión descarta, el reino de Dios abraza. Así que cuando vemos a Jesús caminando entre Samaria y Galilea, no estamos viendo un simple viaje. Estamos presenciando una proclamación silenciosa pero poderosa. Todos somos alcanzables por su gracia. Su paso por esa región no es solo un hecho histórico, es una señal viva de su llamado. Hoy, Él sigue cruzando nuestras fronteras personales, dispuesto a entrar en nuestra historia, incluso en los rincones que otros descartan. Y al hacerlo, nos recuerda que nadie está demasiado lejos como para no ser encontrado. El momento es solemne. Jesús está por entrar en una aldea cualquiera, pero lo que ocurre allí quedará registrado como una de las escenas más conmovedoras del Evangelio. 10 hombres marcados por el dolor, la exclusión y la vergüenza levantan la voz desde lejos. No se atreven a acercarse. La ley lo prohíbe, el miedo los detiene, pero el hambre de esperanza los impulsa. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17:13. No dicen más, no explican su sufrimiento, no piden con argumentos, simplemente claman, porque cuando el alma está rota, a veces solo queda la súplica desnuda. Hay paz. Algo muy poderoso en ese grito. No es solo un pedido de sanación física, es un llamado desesperado desde la invisibilidad. Ellos sabían que no eran dignos según los estándares de su época. Sabían que nadie se les acercaría, pero algo en Jesús rompía esa lógica. Quizás habían escuchado rumores, quizás lo vieron de lejos abrazar a otros impuros, y entonces, desde esa distancia impuesta, gritan. A veces, nuestras oraciones también nacen desde una distancia. Nos sentimos lejos por culpa, por miedo, por pasado. Pero Dios oye desde lejos y responde de cerca. Estos 10 hombres reconocen a Jesús como Maestro, una palabra cargada de reverencia, pero también de fe. Lo llaman no solo por su nombre, sino por su autoridad. Ellos sabían que este no era un hombre común. Sabían que podía hacer lo que nadie más podía. Y aunque la lepra los había igualado en miseria, también los había unido en fe. Qué hermoso pensar que incluso en el sufrimiento pueden hacer una comunidad de esperanza. 10. Hombres con pasados distintos, pero un mismo clamor. Así actúa la fe. Une lo que el mundo separó. El pedido de misericordia es más que una solicitud médica. Es una confesión implícita. No podemos salvarnos solos. No tenemos a dónde ir, pero tú sí puedes. Y aquí Jesús no responde con un toque inmediato, como lo había hecho en otras ocasiones. Su silencio aparente no es indiferencia, es preparación para algo más profundo. Porque lo que está por ocurrir no es solo un milagro visible, sino una lección eterna sobre obediencia, fe y gratitud. Y es ahí donde empieza la transformación real. Cuando uno clama, no por lo que merece, sino por la misericordia que solo Él puede dar.
El clamor de los leprosos es una de las imágenes más sinceras de fe que encontramos en los evangelios. No hay formalidades, no hay discursos elocuentes, solo un grito al unísono, nacido del quebranto y la esperanza. Ellos sabían que estaban lejos, legal, social y espiritualmente, pero también sabían que Jesús estaba cerca. Aunque el mundo les había cerrado las puertas, aunque las normas les prohibían acercarse, su fe los impulsó a levantar la voz. Porque cuando ya no tienes nada, lo único que queda es confiar. Y cuando confías en Jesús, lo poco se convierte en mucho. Cada uno de esos hombres sabía que no merecía nada. No pedían por derecho, pedían por misericordia. Y ahí radica el poder de su súplica. La fe verdadera no exige, suplica. No se apoya en el mérito, sino en la compasión divina. Ellos no tenían argumentos, pero sí una certeza. Jesús podía hacer lo imposible. Y esa fe, aunque herida, aunque silenciada por años de desprecio, resurgió como un grito colectivo. Salmo 34:18 lo expresa con ternura celestial. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jesús no estaba lejos. Nunca lo ha estado. Hay algo profundamente conmovedor en su unidad. 10 hombres que, tal vez, jamás se habrían unido en otra circunstancia, ahora compartían una misma necesidad y una misma fe. Entre ellos había, probablemente, judíos y samaritanos, ricos y pobres, jóvenes y mayores, pero la lepra había derribado sus diferencias, y la esperanza en Jesús los unió en un solo clamor. Esto nos enseña que el sufrimiento, cuando es entregado a Dios, puede convertirse en comunión. La fe no solo nos conecta con lo divino, también nos une entre hermanos, y lo más asombroso, a pesar de la distancia física, Jesús los escuchó, porque cuando el corazón clama con sinceridad, no hay barrera que detenga la voz ante el cielo. ¿Cuántas veces nos sentimos lejos de Dios por nuestros errores, por nuestras dudas, por nuestras heridas? Pero esta escena nos recuerda que Él está atento al que clama con humildad. No importa cuán lejos creas estar. Si tu fe aún puede decir, Jesús, ten misericordia de mí, entonces ya estás más cerca de lo que imaginas. La lepra, en su brutalidad, hizo lo que la religión y la política no pudieron: unir corazones divididos. Estos 10 hombres, probablemente de trasfondos muy distintos, se encontraron compartiendo una misma tragedia. Uno de ellos era samaritano, según el relato. Eso ya es un detalle que rompe esquemas, porque cuando el dolor llega, se lleva consigo las etiquetas. Ya no importa tu procedencia, tu apellido, tu historia. En medio del sufrimiento, todos se vuelven humanos, todos claman por compasión. Y en ese rincón olvidado del mundo, surgió una comunidad donde antes solo había división. La enfermedad borró las líneas étnicas. El dolor los igualó. No eran judíos ni samaritanos. Eran simplemente hombres rotos clamando por sanación. ¿No nos pasa igual hoy? En nuestras propias lepras del alma, ya sean emocionales, espirituales o sociales, descubrimos que el sufrimiento tiene el poder de acercarnos. Cuando somos sinceros ante Dios, las diferencias pierden fuerza, y es ahí, en ese espacio compartido de necesidad, donde el milagro se gesta. No fue la pureza lo que los unió, fue la fragilidad, y eso, a los ojos del cielo, es terreno fértil para la gracia. Este cuadro nos ofrece una lección profunda. A veces, Dios permite que ciertas circunstancias nos quebranten, no para destruirnos, sino para enseñarnos a mirar al otro con compasión. La unidad que nace del quebranto tiene una fuerza distinta. No es superficial, no es frágil, es real, es cruda, es espiritual. Y Jesús no solo vio a individuos enfermos, vio una comunidad emergente, unida no por ideologías, sino por una fe que nacía del límite, del borde, del margen. Y a esa comunidad, Él respondió: hoy en día, vivimos en un mundo lleno de muros de creencias, de política, de idioma, de historia. Pero cuando nos encontramos ante la presencia de Cristo, lo que importa no es el muro, sino el puente. Y estos 10 leprosos, unidos por el dolor, nos enseñan que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar en el otro un reflejo de nuestra propia búsqueda. Porque cuando dejamos de ver diferencias y empezamos a ver humanidad, abrimos espacio para que Dios actúe con poder.
Cuando aquellos 10 hombres llamaron a Jesús Maestro, no fue un gesto automático ni una expresión vacía. Fue una confesión de fe, una proclamación pública de quién creían que era. En medio del abandono y del sufrimiento, usaron un título que no se da a cualquiera. Maestro no es solo alguien que enseña, es alguien que guía, que lidera, que tiene autoridad. Ellos, aunque excluidos del templo, reconocieron en Jesús una autoridad superior a la de los sacerdotes y fariseos. Su voz no fue solo un grito de ayuda, fue una declaración de fe profunda en medio de la desolación. Y es que llamar maestro a Jesús en esas circunstancias tenía un significado aún mayor. No podían acercarse físicamente, pero sí se acercaron con el corazón. Desde la distancia que la ley les imponía, lanzaron un puente de confianza hacia aquel que sabían que podía cambiar sus vidas. Es fácil decir que uno cree cuando todo está bien, pero cuando la piel arde, el alma sangra, y la sociedad te ha desechado. Ahí, creer se vuelve un acto de valentía. Ellos no pidieron una receta ni un ritual, solo dijeron, Jesús, Maestro. 2 palabras que lo dijeron todo. Juan 1:12 nos recuerda, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la clave. Recibir a Jesús no siempre significa tenerlo cerca físicamente, es abrirle espacio en el corazón. Y eso fue lo que hicieron los leprosos. No tenían un templo, pero hicieron del camino un altar. No tenían incienso, pero su fe subió como ofrenda fragante al cielo. Reconocieron su autoridad no por protocolo, sino por revelación, porque a veces el dolor abre los ojos más que el conocimiento, y en su quebranto lo vieron como realmente es. Esa súplica unánime, ese Jesús, Maestro, fue más que un grito, fue una oración, fue adoración, fue un acto de rendición ante el único que podía restaurarlos. Hoy, nosotros también podemos repetir esas palabras, y no importa si estamos en un hospital, en una calle, en una habitación solitaria. Si lo llamamos con fe, Él escucha, porque no busca fórmulas, busca corazones sinceros, y aquellos hombres, olvidados por la sociedad, fueron recordados por Dios, porque quien llama a Jesús con fe jamás queda sin respuesta. La respuesta de Jesús pudo parecer desconcertante. No levantó la mano, no dijo, queden sanos, no se acercó a tocar a ninguno de ellos como lo había hecho en otras ocasiones. En cambio, les dio una orden. Id, mostraos a los sacerdotes. Lucas 17:14. A primera vista, esto puede sonar a evasión, pero en realidad es una poderosa prueba de fe. Jesús estaba pidiendo que actuaran como si ya estuvieran sanos, aunque seguían cubiertos de lepra. Les pedía que caminaran en fe, no por lo que veían en sus cuerpos, sino por lo que creían en su corazón. En el contexto de la ley mosaica, esta instrucción tenía un propósito profundo. Solo los sacerdotes podían declarar a un leproso limpio y permitirle volver a la comunidad. Era un proceso de reintegración social, familiar y espiritual. Por eso Jesús no estaba ignorando su dolor, sino guiándolos hacia una restauración completa. No solo quería sanar sus cuerpos, sino también devolverles su dignidad. Su instrucción los sacaba del rol de víctimas para hacerlos partícipes activos del milagro, porque el verdadero poder de la fe no está en esperar que todo cambie, sino en caminar mientras todo parece igual. Imagina el conflicto interno de aquellos hombres, mirar su piel herida, sentir el dolor, y aún así comenzar a caminar. Cada paso hacia los sacerdotes era una declaración de fe silenciosa. No tenían garantías, no tenían promesas escritas, solo una palabra. Id, y obedecieron. Este momento revela una verdad espiritual que aún hoy transforma vidas. Dios honra la obediencia que nace de la fe. No siempre recibimos el milagro antes de actuar. Muchas veces, el milagro llega en el camino, cuando nos atrevemos a dar pasos aunque todavía estemos heridos. Así actúa Jesús. Él no nos da siempre lo que pedimos de inmediato, pero sí nos da lo que necesitamos para caminar hacia la restauración. A veces, su instrucción no es lo que esperábamos, pero siempre está cargada de propósito. La fe de estos hombres no fue pasiva, fue obediente. No se quedaron esperando que algo pasara, se movieron. Y en ese movimiento, en esa decisión de caminar con esperanza, comenzó a gestarse el milagro. Porque cuando obedecemos aunque no veamos, es entonces cuando el cielo comienza a abrirse.
Obedecer sin ver es una de las pruebas más exigentes de la fe. Aquellos 10 hombres no recibieron la sanación de inmediato. No hubo un milagro visible que los animara. No hubo una señal sobrenatural que confirmara que todo iba a cambiar. Solo una palabra: id. Y sin embargo, caminaron. En ese gesto simple pero poderoso, quedó sellada una verdad eterna. La fe genuina obedece sin exigir garantías. Ellos aún estaban heridos, aún se sentían impuros, pero algo en su interior les decía: si Jesús lo dijo, basta, no necesito entender, solo necesito confiar. Ese acto de caminar hacia los sacerdotes fue en sí mismo un milagro de obediencia. No se trataba solo de moverse físicamente, sino de mover el corazón hacia la esperanza. Es fácil tener fe cuando ya vemos los resultados, pero lo que estos hombres hicieron fue mucho más valioso. Creyeron mientras todavía dolía, y en ese trayecto incierto dieron testimonio de una fe madura que no depende de la vista ni de las circunstancias. Como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Ellos caminaron mientras aún sangraban, y eso conmueve el corazón de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo similar? Que perdonemos aunque aún nos duele, que amemos aunque aún temamos, que avancemos aunque no veamos el camino claro. La fe que agrada a Dios no es la que espera resultados inmediatos, sino la que actúa confiando en su carácter. Los leprosos no sabían cuándo serían sanados, pero obedecieron, y esa obediencia, sencilla y silenciosa, fue más poderosa que cualquier palabra, porque cuando damos pasos firmes en medio de la incertidumbre, el cielo se abre sobre nosotros. Jesús no busca seguidores pasivos que se queden esperando el milagro. Él busca discípulos que caminen por fe, que escuchen su voz y respondan, aunque el cuerpo aún no haya sido restaurado. Y eso es exactamente lo que hicieron estos hombres. No cuestionaron, no negociaron, simplemente obedecieron. En esa obediencia se reveló una confianza absoluta, y es ahí donde muchos pierden su bendición, cuando se detienen por no ver. Pero aquellos que avanzan aún con lágrimas serán testigos del poder de Dios en su jornada. El corazón del mensaje cristiano está contenido en esta escena: 10 hombres avanzando hacia una meta sin haber visto aún la señal prometida. Cada paso dado era un testimonio silencioso de que creían en Jesús más que en sus circunstancias. Esta es la clase de fe que transforma. La fe que no necesita ver para confiar, que no exige garantías visibles, sino que se apoya solo en la palabra del Maestro. Cuando decidieron moverse hacia los sacerdotes, no lo hicieron por presión ni por lógica humana. Lo hicieron porque creyeron que si Jesús lo dijo, entonces se cumpliría. La Escritura en 2 Corintios 5:7 lo deja claro: porque por fe andamos, no por vista. Y esto no es solo una frase para citar, es una forma de vida. Significa caminar cuando todo parece inmóvil, hablar de esperanza cuando todo grita desesperanza, orar cuando parece que el cielo guarda silencio. Esta fue la fe de los leprosos, y esa misma fe es la que el Señor espera de nosotros hoy. No una fe cómoda, que solo cree cuando ve, sino una fe activa, que se lanza en obediencia, aunque no vea el resultado de inmediato. Imagina por un momento sus pensamientos mientras caminaban. ¿Y si no funciona? ¿Y si llegamos ante los sacerdotes y aún estamos enfermos? ¿Y si todos se burlan de nosotros? Aún así siguieron. Porque cuando confías verdaderamente en Dios, dejas de vivir según los «y sí», y comienzas a vivir según el «Él dijo». La fe nos libera del miedo y nos impulsa hacia la acción. No siempre nos da respuestas inmediatas, pero sí nos da fuerza para seguir caminando. Y es en ese caminar que muchos descubren que ya están siendo sanados. La obediencia de estos hombres no fue un gesto religioso, fue una rendición del alma. Creyeron antes de ver, se movieron antes de recibir, confiaron en una promesa aún no visible. Y eso es lo que activa el poder del cielo. Jesús no busca una fe perfecta, busca una fe sincera. Y cada vez que alguien da un paso en esa dirección, aunque sea temblando, Él responde. El testimonio de estos leprosos nos enseña que la fe verdadera no espera sentirse lista, solo escucha, cree y actúa. Aquí es donde ocurre lo inesperado. Mientras caminaban, mientras daban pasos obedientes sin ninguna señal previa, sucedió el milagro. No fue cuando clamaron,
ni cuando Jesús les habló. Fue en el camino. Esa frase, en el camino, encierra una verdad poderosa. Muchas veces, Dios no nos transforma antes de avanzar, sino mientras avanzamos. En ese trayecto incierto, con heridas aún visibles, con dudas quizás escondidas, ellos fueron limpiados. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado esto? Caminamos con temor, con cicatrices, con incertidumbre, y, de repente, en medio del proceso, Él obra. Dios no está limitado por nuestros tiempos ni por nuestras expectativas. Él actúa en el momento exacto, y muchas veces ese momento no es antes del primer paso, sino durante el trayecto. Por eso, nunca debemos subestimar la obediencia, incluso si parece que nada está cambiando. Estos hombres no sabían en qué punto del camino serían sanados, solo sabían que debían caminar, y eso fue suficiente. El cielo se activó con su fe silenciosa. El milagro llegó, no con fuegos artificiales, sino con pasos firmes hacia una promesa invisible. Este relato también nos enseña que la obediencia y la fe no solo nos abren la puerta a los milagros, sino que nos transforman en el proceso, porque no fueron los sacerdotes quienes los sanaron, fue la palabra de Jesús y la obediencia a esa palabra lo que rompió la lepra. Eso nos recuerda que los verdaderos milagros no necesitan escenarios espectaculares, solo necesitan un corazón dispuesto y una instrucción obedecida. La sanación fue la recompensa de una fe que se movió cuando aún todo parecía igual. A veces, estamos esperando que Dios lo haga todo primero. Sáname, y entonces te seguiré. Pero el Evangelio nos confronta con otro orden. Sígueme, y serás sanado en el camino. Es en la obediencia simple, diaria, constante, donde el milagro toma forma. No siempre sentimos el cambio inmediato, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Él es especialista en transformar mientras obedecemos. Y estos 10 leprosos se convirtieron en testigos vivientes de que, en el camino de la fe, Jesús siempre responde. El detalle que Lucas nos regala no es menor. Y yendo ellos, fueron limpiados. No, dice antes de ir, ni al llegar, sino yendo. Es decir, en el proceso. Mientras caminaban, el milagro ocurrió. Esta simple línea encierra una de las mayores verdades espirituales que podemos aprender. El poder de la fe no siempre está en lo que pedimos, sino en lo que hacemos después de haberlo pedido. Porque orar es esencial, sí, pero caminar en obediencia después de orar, eso es fe viva. Es allí donde ocurre la transformación verdadera. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que algo cambie antes de movernos? Que se abra una puerta, que aparezca una señal, que la situación mejore. Pero el Evangelio nos dice que muchas veces el cambio no vendrá antes, sino mientras avanzamos. Estos hombres leprosos no fueron sanados de inmediato. Ellos pusieron un pie delante del otro con la misma piel enferma con la que clamaron, pero creyeron. Y en ese caminar sin garantías, lo sobrenatural sucedió. Jesús no les prometió nada explícito, solo les dio una dirección, y ellos la siguieron. Lucas, guiado por el Espíritu Santo, registró esta escena no para que admiremos un hecho del pasado, sino para que vivamos por esa misma fe hoy. La frase "y yendo ellos" puede aplicarse a tantas situaciones de nuestra vida. Y yendo tú, fue restaurado tu matrimonio. Y yendo tú, sanó tu corazón. Y yendo tú, se abrió la puerta. El caminar en fe no es una metáfora poética. Es una realidad espiritual que mueve cielos. Jesús responde a la fe activa, a la fe que no se queda paralizada esperando, sino que se pone en movimiento confiando. Por eso, querido hermano o hermana que estás leyendo o escuchando esto, no detengas tus pasos por lo que aún no ves. Si tienes una palabra de Dios, camina. Si Jesús te dijo que vayas, aunque tu piel siga igual, sigue caminando, porque el milagro no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Estos hombres fueron limpiados porque no se quedaron esperando, porque creyeron más en la voz del Maestro que en la voz de su propia condición. Y eso es lo que cambia todo. La historia de los 10 leprosos nos recuerda que la fe verdadera no es pasiva, es movimiento. Ellos no fueron sanados por solo creer internamente, sino por obedecer externamente. Jesús les dio una palabra, y ellos caminaron sobre ella. No esperaron señales adicionales,
No buscaron una segunda confirmación. Se levantaron y caminaron hacia los sacerdotes. ¿Y qué ocurrió? En el camino, la sanación llegó. Esa imagen tiene un poder espiritual impresionante. Nos muestra que la fe no es solo una actitud del corazón, sino también una acción de los pies. Creer es caminar hacia la promesa sin verla cumplida aún. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer antes de tener, es avanzar antes de alcanzar. Los leprosos no sabían en qué momento la lepra desaparecería, solo sabían que debían obedecer. Eso es fe en acción, y esa es la fe que Dios honra. El problema de muchos hoy es que quieren resultados antes de dar pasos. Pero el reino de Dios funciona al revés. Los pasos preceden al milagro. El avance precede a la victoria. La obediencia activa el cielo. Y es que el proceso tiene un propósito. Si Jesús los hubiese sanado al instante, quizás no habrían aprendido a confiar en el camino. Pero al sanar en el trayecto, les enseñó que la fe no es un destino, es una jornada. Cada paso que damos en fe es una declaración de que confiamos más en su palabra que en nuestras circunstancias. Y muchas veces, esa fe activa se convierte en el canal por el cual fluye el poder transformador de Dios. Caminar en fe no es ceguera, es visión celestial. Es ver con los ojos del Espíritu lo que aún no existe en el plano natural. Así que si tú hoy te encuentras en un camino sin señales visibles, pero con una palabra de Jesús en tu corazón, sigue caminando. No te detengas por lo que no ves. La sanación, la respuesta, el milagro, están muchas veces en medio del trayecto, no al principio. Si confías, si obedeces, si permaneces, lo verás. Porque Dios nunca falta a su palabra. Él honra la fe que actúa. Y cuando menos lo esperes, en medio del camino, descubrirás que lo imposible ha comenzado a cambiar. La lepra no era solo una enfermedad del cuerpo, era una sentencia de muerte social. Significaba perderlo todo: hogar, familia, comunidad, acceso al templo, al culto, a la vida. Los leprosos no solo sufrían físicamente, sino emocional y espiritualmente. Eran tratados como si ya no existieran. Por eso, cuando Jesús los sana, lo que ocurre es mucho más profundo que una curación médica. Les está devolviendo el lugar que la sociedad y la religión les habían quitado. Les está devolviendo la dignidad, la identidad, el derecho de pertenecer. Esa es la verdadera restauración del Evangelio. Ser sanado significaba volver a mirar a los ojos a un ser querido, volver a sentarse a la mesa con la familia, volver a pisar la ciudad sin miedo, volver a entrar al templo para alabar. Era, literalmente, recuperar la vida. Muchos de nosotros cargamos con lepras invisibles, traumas, rechazos, errores del pasado que nos marginan de relaciones, de comunidad, hasta de nosotros mismos. Pero así como Jesús restauró a estos hombres, Él también puede restaurarnos por completo. No solo alivia nuestra herida, también restaura nuestra historia. Nos reintegra donde habíamos sido excluidos. En Números 10:9, Dios dice a su pueblo que al sonar la alarma en medio de la batalla, Él los recordará y los salvará de sus enemigos. Este versículo nos recuerda que Dios no se olvida de los que claman. Y los leprosos, aunque marginados por todos, fueron recordados por Jesús. En un mundo que los ignoraba, el cielo los escuchó. Así actúa Dios. Él no solo nos ve, nos recuerda, no condescendientemente, sino con amor tierno, intencional. La sanación fue la respuesta a un grito, pero la restauración fue la respuesta a un corazón necesitado de volver a vivir. La sociedad moderna también margina, etiqueta y aísla, pero el mensaje de esta historia sigue vigente. Jesús no solo quiere curarte, quiere devolverte a la plenitud, a lo que fuiste creado para ser. La sanación física es maravillosa, pero el propósito del reino es más amplio. Él quiere restaurar tus relaciones, tus sueños, tu voz. Y si hoy te sientes apartado, invisible, impuro, recuerda, para Jesús, tú eres visto, escuchado y valioso. Así como estos 10 hombres volvieron a la vida, tú también puedes volver a caminar con dignidad. Esa es la victoria que Dios promete a quienes confían en Él. Jesús no solo tenía en mente la sanación física de los leprosos, Él veía más allá del cuerpo herido.
Conocía las heridas invisibles del rechazo, el dolor del aislamiento y la humillación de haber sido excluidos de toda vida comunitaria. Por eso su instrucción no fue una casualidad. Id, mostraos a los sacerdotes. En el contexto bíblico, esta orden tenía un peso profundo. Era el primer paso para que ellos pudieran ser públicamente declarados limpios. No solo se trataba de dejar atrás la enfermedad, sino de recuperar el derecho de pertenecer. Jesús no solo restaura, reconcilia. La ley mosaica establecía con precisión los pasos para que un leproso fuera reintegrado al pueblo. En Levítico 14:34 se detallan los rituales de purificación, incluyendo el uso de aves, cedro, grana e hisopo. Todo esto simbolizaba una limpieza completa, tanto externa como espiritual. Jesús no anuló esa ley, sino que la redimió con su autoridad. Al enviar a los leprosos a los sacerdotes, estaba validando la restauración completa que él había iniciado. No bastaba con ser sanado, era necesario que todos lo supieran, que los marginados regresaran con honra. Este gesto de Jesús también revela algo precioso. Él se preocupa por nuestra restauración integral. A veces creemos que Dios solo quiere curar nuestras enfermedades o resolver nuestros problemas puntuales. Pero la verdad es que Él quiere restaurar nuestro lugar en la vida. Quiere que volvamos a mirar a los ojos, que volvamos a abrazar, que volvamos a participar. Quiere devolvernos la voz, la risa, la paz. Porque no solo te sana, también te reintegra. Y esa es una expresión máxima del amor divino. No solo quitó la lepra, les devolvió la vida. ¡Qué mensaje tan actual para nosotros! En un mundo donde tantos se sienten fuera, descartados o indignos, Jesús sigue extendiendo su mano. Él quiere que regreses, que seas restaurado, no solo por dentro, sino también en tu entorno, en tus relaciones, en tu propósito. Sí, has estado fuera del campamento. Hoy Él te dice, camina hacia tu lugar. Yo ya te he declarado limpio. La lepra de la vergüenza, del pecado, del pasado, ya no tiene poder sobre ti. Ahora es tiempo de volver a vivir en plenitud. De todos los milagros registrados en los evangelios, pocos revelan tanto sobre el corazón humano como este. 10 hombres fueron tocados por el poder de Dios. 10 fueron restaurados. 10 recibieron una nueva oportunidad de vida. Pero solo uno regresó. Solo uno pensó en volver, en buscar al que le había dado todo, no para pedir más, sino simplemente para agradecer. Y no era un judío, no era un esperado del pueblo de Dios. Era un samaritano, un extranjero, uno que había sido despreciado por siglos, pero que entendió algo que los demás no vieron, que la gratitud también es adoración. Este hombre no solo regresó, volvió glorificando a Dios en voz alta. No ocultó su gratitud, no la reservó para su intimidad. Su alabanza fue pública, fue ferviente, fue humilde. Se postró rostro en tierra ante Jesús. Reconoció, con su cuerpo y su alma, que el milagro no solo había tocado su piel, sino que había transformado su vida. Mientras los demás se enfocaron en seguir adelante con sus vidas restauradas, él decidió detenerse para honrar al restaurador, y en ese gesto reveló la profundidad de su fe. ¡Qué lección tan poderosa para nosotros! ¿Cuántas veces Dios ha respondido nuestras oraciones, ha abierto puertas, ha sanado, ha provisto, y simplemente seguimos adelante, sin volver, sin agradecer? La gratitud no es una cortesía espiritual, es una declaración de fe. Es reconocer que no merecíamos lo recibido, pero que lo valoramos con todo el corazón. Este samaritano no pidió nada más, solo quiso agradecer, y al hacerlo, recibió más que los demás, porque la gratitud abre nuevas dimensiones del favor de Dios. Esta historia nos confronta y nos inspira. ¿A cuál grupo pertenecemos? ¿A los 9 que siguen su camino, contentos pero indiferentes? ¿O al 1 que regresa, que alaba, que se postra? Jesús no busca multitudes que lo admiren solo por sus milagros. Él busca corazones que lo reconozcan por quien es. Y este samaritano, despreciado por los hombres, fue exaltado por el cielo, porque no hay nacionalidad, historia o religión que limite la gratitud. Cuando un corazón agradecido se acerca a Jesús, siempre será recibido con gozo. El cierre de esta historia no solo es una nota de gratitud, es una proclamación de inclusión divina. Jesús no pasó por alto el hecho de que quien volvió fue un samaritano.
Lo destacó, lo celebró, porque el reino de Dios no se edifica sobre nacionalidades ni linajes, sino sobre corazones que creen, que obedecen y que agradecen. El samaritano, a los ojos del mundo, era el menos indicado para ser el modelo de fe, pero a los ojos de Jesús, fue el único que comprendió verdaderamente el milagro. No se trataba solo de ser sanado, sino de saber quién fue el sanador. La gracia de Dios rompe esquemas. No se ajusta a los moldes religiosos. No se limita a los de adentro. Al contrario, muchas veces es el marginado, el despreciado, el extraño, quien muestra más sensibilidad espiritual. Este hombre regresó a dar gloria a Dios, y en ese gesto humilde fue exaltado. Jesús lo miró con ternura y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Lucas 17:19. Los demás fueron sanados, pero solo él fue salvado, porque la gratitud abrió las puertas de la salvación eterna. Este acto no fue solo una reverencia, fue una confesión de fe. Al postrarse, no solo reconoció un favor recibido, reconoció la divinidad de Jesús, lo adoró, y esa es la verdadera gratitud, la que nos lleva a adorar, a rendirnos, a vivir no solo agradecidos, sino transformados. Jesús dejó claro que no se trata de religiosidad, sino de relación. El samaritano no necesitó teología avanzada ni títulos, solo necesitó un corazón que reconociera a Dios en su camino. Con esta historia, Jesús nos lanza un mensaje eterno. Nadie está excluido de su gracia. La fe y la gratitud no conocen fronteras. Y cuando un corazón marginado se acerca al Salvador con sinceridad, no solo es restaurado, es recibido como hijo. Que esta historia nos inspire a ser como aquel samaritano, no solo receptores de bendición, sino adoradores agradecidos que regresan, que se postran y que viven para dar gloria al Dios que nos sana y nos salva. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Y tú? ¿Eres de los 9? ¿O del 1 que regresa a Jesús con gratitud? Comparte en los comentarios cómo esta historia tocó tu corazón y si alguna vez sentiste que Dios te sanó, física, emocional o espiritualmente. Si este mensaje habló contigo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones para no perder ninguna revelación futura. Aquí, cada video es una oportunidad para acercarte más a Dios y fortalecer tu fe. Y no te vayas sin ver el siguiente video recomendado que aparecerá en tu pantalla, porque allí te revelaremos otra verdad bíblica que puede transformar tu vida por completo. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga, de parte de todo el equipo de Revelaciones de la Biblia.